La prehistoria. La prehistoria es el periodo anterior a los tiempos históricos, en los cuales ya existe la escritura. Esto es determinante para la actividad del historiador, que precisa de crónicas a partir de lo que son las fuentes escritas. Con anterioridad, las culturas son ágrafas, no existe escritura. Por lo tanto, en este periodo es imposible la existencia de una literatura escrita. Existe una literatura oral que no tendrá una única posibilidad de conservarse hasta que la literatura escrita aparezca. La historia. La historia comienza con la escritura, que supone un cambio radical de la cultura, por supuesto, pero que, además, impone que esos pueblos pasan a tener documentación escrita. La labor del historiador ahora es factible. Por otro lado, aparece una literatura escrita que sí tiene mayores opciones de conservarse. La literatura oral aspira a ser llevada a la escritura desde este momento. Los textos orales rara vez son puestos por escrito, pero desde este momento ya empieza a suceder. Es un poco lo que habría sucedido con el poema de Miocid, supuestamente dictado por un juglar a un clérigo. El inicio de los tiempos históricos. No existe una unidad para todos los pueblos y naciones. La escritura no arrancó de golpe en todos los lugares. El proceso por el cual una nación ingresa en la escritura es diferente para cada caso. Es más, las culturas ágrafas todavía existen. Hay lugares en el planeta donde la gente todavía desconoce el arte de leer y escribir. Diferencia entre una persona ágrafa y una persona analfabeta. Durante la Edad Media, las naciones europeas escriben poco en sus lenguas propias y usan la lengua latina, que es la lengua de prestigio. Pero son muy pocos los que saben leer y escribir. Los demás son analfabetos, que constituyen la mayoría de la población. Son personas que desconocen el arte de leer y escribir en un mundo que no desconoce la escritura. Los curas sí sabían leer y escribir. Una persona ágrafa es alguien distinto. No es alguien que ignore la escritura en un mundo donde hay quien sabe leer y escribir. En este caso, es la persona que pertenece a una sociedad que ni lee ni escribe. Simplemente, no hay escritura. Literatura oral y escrita. La palabra es la base de la escritura. Tiene dos dimensiones, oral y escrita. La dimensión oral no hace gala a su nombre, que deriva de letra. Dice Quintiliano que literatura hace referencia en latín a las letras, lettera. Pero mucho antes ya existió una literatura oral. Dicha literatura no ha logrado conservarse, pero sabemos que la hubo de manera necesaria. No toda literatura, por lo tanto, está puesta por escrito. ¿Desde cuándo hay literatura oral? Existe literatura oral desde mucho antes que aparezcan los escritos. Esta literatura oral requiere hombres que tengan la capacidad de hablar una lengua articulada como la que tiene el ser humano actual y también la posibilidad de elaborar relatos con una función simbólica, que puede ser, para el caso del hombre primitivo, cifrar el mundo real con un pensamiento mágico en el que intervienen seres reales. El neandertal hablaba y era capaz de concebir la idea de un viaje tras la muerte. Sabemos que tenían culto a los muertos, rendían culto a los muertos.
Los de Neandertal probablemente ya tenían una cierta elaboración literaria haciendo caso a la antropología. Civilización y procesos históricos. El hombre de los tiempos prehistóricos fue cazador y recolector. Esta gente no vivía en un lugar determinado. Tomaban de la naturaleza lo que podían, a saber, frutos, caza. Las zonas acababan agotándose y se mudaban de lugar. Más adelante, sin que se conozcan bien las causas, el ser humano llega a elaborar técnicas agrarias que permiten que se haga sedentario. Aparecen entonces las primeras aldeas y con ellas el camino a la civilización. La civilización es el proceso por el que desde las primeras aldeas se va a llegar a la creación de sociedades complejas. De aquí al inicio de los tiempos históricos, cabe reconocer que pasó muchísimo tiempo. Por lo tanto, durante el Neolítico hubo una literatura que no se conservó de ninguna manera. La edad de piedra y de los metales. Como los historiadores no son capaces de contar los sucesos de una época sin documentos, acuden a la arqueología y otros auxiliares para hablar de los tiempos anteriores al surgimiento de la escritura. Por tanto, se fijan en los objetos conservados. La madera no se conserva durante tanto tiempo, como es lógico, de manera que intentan deducir las cosas desde objetos que sí se conservan, como es el caso del metal y de la piedra. Primero se van conservando cosas hechas con piedra y con hueso, y más tarde, junto a estos objetos, van apareciendo otros de metal. La edad de piedra es anterior a la edad de los metales. Edad de piedra. Se destaca la conservación de objetos en piedra y huesos. No conocen el uso de los metales todavía. Se señalan claramente dos épocas: Paleolítico y Neolítico. Durante el Paleolítico son cazadores-recolectores. En el Neolítico aparecen las primeras aldeas y se avanza la civilización. Antes de que aparezca la escritura, durante este proceso, ya se logran sociedades complejas. Son gente de cultura ágrafa y de tradiciones orales. La edad de los metales. La edad de los metales es un periodo en el que, además de los objetos anteriores, aparecen objetos de metal. La cultura ha avanzado de una manera progresiva. Las sociedades van siendo más capaces y por su evolución tecnológica se pasa del dominio del cobre al bronce y al hierro. Estas son tres épocas a diferenciar, que toman su nombre de los metales que en ese momento se dominan. La aparición de la escritura tendrá lugar ya al final de ese periodo durante el hierro, llegando la escritura a extenderse de unas civilizaciones a otras, ágrafas, que suelen ser vecinas. Origen de la escritura. El proceso de origen de la escritura fue muy lento. Primero se crearon ciertos trucos mnemotécnicos y después ya se consiguió una escritura capaz de expresar todo lo que se puede expresar con el uso oral de la lengua. Cabe decir que en principio usaban un sistema de ideogramas que está en el origen de los primeros escritos y que no puede ser considerado expresión escrita por sus limitaciones. Lógicamente era algo muy rudimentario. Quede claro también que en los inicios sabía escribir muy poca gente. Los escribas, parte de la clase dominante, ya que los dominados eran labriegos y trabajadores manuales, tenían que recaudar,
que es para lo que se crearon los primeros pictogramas o ideogramas. El nacimiento de la literatura escrita. No se creó la literatura para hacer textos literarios. Por otra parte, la literatura ya existía en la dimensión oral. Pero desde que se crea la escritura para el servicio tributario, era posible poner las leyes por escrito. También era posible acudir a los mitos en los que se basaba la religión de los distintos pueblos y producir escritos que reproducían los textos que anteriormente habían sido orales. Es aquí donde encontramos por primera vez textos literarios que sí puedan conservarse. El caso más antiguo se produce en Mesopotamia, y dicho texto es la epopeya del rey de Uruk, llamado Gilgamesh o Gilgamesh. Con anterioridad a esta obra no se conserva ninguna literatura escrita. Egipto y Mesopotamia. Egipto y Mesopotamia son los primeros lugares donde se empieza a escribir. Comienzan a tener tipos de escritura casi a la vez, pero lo cierto es que la escritura egipcia tardó un poco más y los estudios históricos comienzan siempre explicando el mundo mesopotámico y no el antiguo Egipto. Son zonas vinculadas a un río. Egipto tuvo prosperidad gracias al Nilo, que permitía las labores agrarias cuando desde la crecida del Nilo la tierra desértica se vivificaba. El río traía tierra fértil de muchos kilómetros atrás. Mesopotamia significa en griego entre dos ríos, y estos son el Tigris y el Éufrates. Consecuencias de la escritura. Desde que se dispone de un sistema que permite la conservación de textos de alto valor, se pueden poner por escrito las leyes y las primeras obras literarias, que van a ser relatos mitológicos por el tipo de sociedades en los que la escritura va naciendo poco a poco. En este sentido, interesa ver que los primeros escritos recogen el pensamiento religioso y mágico de gente que desconoce todavía la actividad científica y filosófica. Y sin embargo, en el análisis del mito aparece cierta lógica de fondo, pues es un pensamiento muy casual. Si se desconoce el origen de un fenómeno, se inventa el dios que lo causa. Es una forma de ver la relación causa-consecuencia. Los materiales. Con total independencia de lo que expresen las ideas abstractas, la lengua siempre se expresa de manera material. Los sonidos que pronunciamos al hablar tienen una dimensión material, física, tanto más los escritos, que tienen un soporte más sólido que las ondas sonoras. Los materiales en los que escriben los pueblos primitivos son distintos en función de lo que tienen a mano. Se escribe en piedra, planchas de metal, barro cocido, papiros y otros materiales. Concretamente, el papiro es una planta que crece en las orillas del Nilo y que permitía crear un soporte donde escribir. El papiro es el antecedente de nuestro papel moderno. De hecho, en alemán se pronuncia Papier. Esto en nuestro idioma se escribe como Papier. Y es una forma mucho más parecida que papel al término papiro. Los primeros sistemas de escritura. Escritura cuneiforme, jeroglíficos, silabarios y alfabetos. La primera forma de escritura que conocemos es la escritura cuneiforme, creada por los sumerios, uno de los pueblos más antiguos que se recuerda en la zona de Mesopotamia. Existió también la escritura jeroglífica en Egipto
muy poco después. Los pueblos antiguos contaron además con alfabetos silábicos en los cuales se escribía asociando un carácter a una sílaba. Estos requerían una gran capacidad mnemotécnica y, por supuesto, tenían un funcionamiento muy complejo. El alfabeto actual, pese a tener dígrafos y otras particularidades como letras mudas, sería el caso de la H en castellano, simplificaba todo bastante. Se basan sobre todo en que cada uno de los caracteres se corresponde con un solo sonido. Es la forma más perfecta de escritura que conocemos. La conservación de las literaturas orales. Desde el momento en que aparece la escritura, es posible la conservación de literaturas orales en la medida en que éstas son puestas por escrito. Es el mismo proceso que ocurrió en la Edad Media con el poema de Mio Cid. Un texto considerado importante solía ser pasado a la escritura, lo cual era infrecuente por el trabajo que suponía tener que poner un texto por escrito, que era algo muy costoso por los materiales y también por el grado de esfuerzo que se imponía. El primer caso de una obra literaria oral vertida sobre la escritura es el poema de Gilgamesh. Pero esto fue la tónica general para muchas obras, como es el caso de los poemas homéricos. Primeras bibliotecas y pergamino. Las primeras bibliotecas son mucho más antiguas de lo que creemos. Ya hubo grandes colecciones de textos en Mesopotamia con grandes cantidades de tabletas de barro cocido. Estas estaban en escritura cuneiforme. Más adelante hubo una biblioteca que tuvo muchísima fama, que fue la de Alejandría. Por aquel entonces, Alejandría era una ciudad egipcia de cultura griega, antes de la dominación romana, y se esmeraban en tener la mejor biblioteca del mundo. Ellos fabricaban grandes rollos de papiro, los cuales también exportaban porque daba dinero para el mantenimiento de su biblioteca, lo que permitía adquirir muchos más libros. Sin embargo, hubo un momento en que dejaron de exportar estos rollos de papiro. Esto se debe a la posibilidad de que la biblioteca de Pérgamo pasase a ser mayor que la egipcia, por lo que en esta localidad necesitaron inventar un nuevo soporte. Y así nació el pergamino, fabricado desde lo que es la piel de animales. La difusión del invento de la escritura. Muchos lugares tuvieron que desarrollar autónomamente la escritura, pero esto no sucedió siempre. Sabido es que las civilizaciones suelen copiar sus inventos unas de otras. La escritura se difundió, por lo tanto, muy pronto desde Mesopotamia. En este tiempo llegó pronto a la zona de Fenicia, que asumió la nueva invención. Los fenicios mantenían relaciones comerciales con los pueblos del Mediterráneo, por lo que su manera de escribir, que combinaba sílabas de un único carácter y ya los primeros caracteres para un solo sonido, llegase a los griegos. Cabe señalar, por cierto, que en Europa, en ese tiempo, no sabía escribir todavía nadie. La literatura escrita europea nace cuando los griegos toman la escritura para cifrar textos orales, como es el caso de los poemas homéricos, que eran naturalmente de difusión oral. Ese momento marcaría el inicio
de las literaturas occidentales.